La Guerra de los Mil Días fue una guerra civil de Colombia disputada entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de noviembre de 1902, en un principio entre el Partido Liberal y el gobierno del Partido Nacional, en cabeza del presidente Manuel Antonio San Clemente, quien fue derrocado el 31 de julio de 1900 por José Manuel Marroquín Ricaurte. Considerado el mayor conflicto civil que se ha dado en el país, tuvo como resultado la victoria del Partido Conservador, la devastación económica de la nación, más de 100.000 muertos, la desaparición del Partido Nacional y el estado en que quedó el país tras el conflicto se constituyó en la coyuntura para que se diesen algunas de las condiciones necesarias para la posterior separación de Panamá, que en ese entonces era un departamento de Colombia. En noviembre de 1903, el brusco cambio provocado por la derogación de la Constitución de Río Negro del 1863, que reforzó el modelo federal, por la centralista Constitución de 1886, establecida bajo el mandato de Rafael Núñez. Además de los violentos intentos de cooptación de conservadores históricos a través de Marroquín, como los intereses liberales de retomar el poder, fueron las principales causas de la guerra. Se trató de un conflicto internacional que se extendió parcialmente a países vecinos como Ecuador y Venezuela, en los cuales se libraron batallas entre fuerzas colombianas, ecuatorianas y o venezolanas que apoyaban a los actores colombianos en conflicto. Otras naciones como Guatemala, El Salvador y Nicaragua apoyaron a los liberales y a los conservadores con armamento y suministros. Estados Unidos también intervino en acciones bélicas en Panamá, donde una flota norteamericana garantizaba la seguridad del istmo, donde el Tratado Mallarino-Biblac estaba desde el 1846. Debido a las propensas situaciones que sufrió Colombia a lo largo del siglo XIX, la inestabilidad política fue el factor que más se desempeñó en la causa principal de la guerra desde 1886, año en el cual se suprimió la Constitución de 1863, dado a que revelaba los excesos del federalismo durante el periodo de los radicales. El factor detonante de la guerra fue el enfrentamiento bipartidista de liberales y conservadores, tanto entre ellos como dentro de sus respectivos partidos, que buscaba detener el poder del país. Además, las constantes revueltas en contra del entonces gobernante San Clemente y el déficit económico ahondaron aún más en los ánimos de los gestores de los dos partidos. Con la época de la regeneración y la aplicación de la Constitución de 1886, el régimen centralista no hizo sino agravar los problemas políticos, de los cuales algunos departamentos no tardaron en sentir su malestar frente al gobierno central en el campo económico. Las decisiones políticas también provocaron su inestabilidad. El inicio de la guerra civil comenzó con un intento el 20 de octubre de 1899 o mediados del 1900, pero se adelantó por imprudencia de algunos generales del Partido Liberal, quienes prefirieron hacerlo el 17 de octubre. La reacción de ese movimiento no se hizo esperar, ya que algunos miembros consideraron que no estaban organizados para iniciar la guerra. La rebelión comenzó en la población de Socorro y se esperó la llegada de refuerzos militares de Venezuela. Las primeras derrotas militares para el bando liberal comenzaron días más tarde de haber iniciado la guerra en la batalla del río Magdalena el 24 de octubre de 1899. En la búsqueda de poner orden al país, el sector conservador se dividió en históricos y nacionales, poniéndolos en desventaja frente al Partido Liberal. Sin embargo, los abanderados históricos lograron derrocar al presidente San Clemente, que fue reemplazado por José Manuel Marroquín. Por su parte, los liberales nombraron presidente del país a Gabriel Vargas Santos para que opacara a los mandatarios constitucionales del sector conservador. Poco a poco, la guerra tomó un camino más represivo y cruel.
Incluso la población se dividió para tomar parte en cada bando de un modo más fanático, pese a los esfuerzos de cada partido para obtener victorias. Sin duda, las batallas de Peralonso y de Palo Negro, Santander, mostraron con claridad los prejuicios que había causado la guerra. En la primera, los liberales obtendrían su última victoria para el Partido Liberal, de manos de Rafael Uribe Uribe. En Palo Negro, 25 de mayo de 1900, los conservadores detuvieron a sus enemigos, forzándolos a un combate sin sentido y carente de significado para los partidos. Los liberales querían lograr a toda costa la victoria, pero ante la violencia. Este partido también se divide en pacifistas y belicistas. Los conservadores nacionales pronto comprendieron que lo mejor era detener la guerra, que ya comenzaba a extenderse a Panamá y el Mar Caribe. Con esta decisión se evitó internacionalizar la guerra, de la cual en Venezuela se trataba de provocar un conflicto abierto a través de su presidente Cipriano Castro, quien apoyaba a Uribe Uribe para colocarlo en el poder. Las tropas de Marroquín lograron cortar la ayuda venezolana a los liberales, 29 de julio de 1901, quienes no dudaron en ser derrotados por el general conservador Juan Tovar. El general Uribe Uribe se vio entonces obligado a rendirse de manera gallarda, pero con algunas condiciones. El 24 de octubre de 1902 se firma el Tratado de Paz de Neerlandia, en la hacienda del mismo nombre. Aún así, los combates solo se terminan en noviembre de ese año en Panamá, donde combatían los navios Almirante Padilla, liberales, y el Lautaro, de propiedad chilena, expropiado por los conservadores, donde fueron derrotados los conservadores. Con la muerte del general Carlos Albán, que viajaba en el Lautaro, el istmo de Panamá queda sin representante y es nombrado don Aristides Arjona. Más tarde vino la constante amenaza de la Marina estadounidense, enviado por el gobierno de Theodore Roosevelt, para proteger los futuros intereses en la construcción del Canal de Panamá. Los liberales del general Benjamin Herrera se vieron entonces obligados a deponer las armas. El Tratado de Paz definitivo se dio lugar en el acorazado estadounidense Wisconsin el 21 de noviembre de 1902, en donde el general Lucas Caballero Barrera, en calidad de jefe de Estado Mayor del Ejército Unido del Cauca y Panamá, junto con el coronel Eusebio Morales, secretario de Hacienda de la Dirección de Guerra del Cauca y Panamá, en representación del general Benjamin Herrera y del Partido Liberal, se reunieron con el general Víctor Salazar, gobernador del departamento de Panamá, y el general Alfredo Vázquez Cobo, jefe de Estado Mayor del Ejército Conservador, en la costa atlántica, el Pacífico y Panamá, firmaron en representación del gobierno el fin de la guerra. Uno de los detonantes característicos más importantes de esta guerra es la pérdida de Panamá, como muchos lo llaman. Para esto, quisiera compartir algunos comentarios sobre esta pérdida. Anónimo. Entonces vayan a reclamarle a todos los países que pertenecían a la Nueva Granada porque se separaron de Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, no solo a Panamá. Anónimo 2. Pues ahora Panamá es independiente, no es colonia de nadie, ni de Colombia ni de USA. Es mejor una nación independiente y próspera como lo es hoy en día Panamá. Muchos de mis compatriotas venezolanos se van para allá por la crisis que están pasando en mi país.